Muy buenas noches, Diana. Muchas gracias por su asistencia a esta primera webconferencia del curso de Gerencia Financiera del periodo 803-2024. Yo he preparado unas diapositivas sobre fuentes de financiamiento, clasificación y ventajas del financiamiento, costo de capital, el WACC o costo promedio ponderado de capital, el EVA, el Economic Value Added, y el MBA, Market Value Added. Entonces, pues vamos a leer estas diapositivas. Yo leo algunas y le pido el favor que me ayude leyendo algunas otras. Y también pues vamos a ver, resolver pues las dudas que usted tenga. Si no estoy mal, me confirma. Yo la sesión pasada les expliqué los puntos de la actividad paso 2 o no. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Sí las expliqué, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces procedo a compartir pantalla. Ya yo le dejé la retroalimentación dentro del foro. Qué pena que no me haya dado cuenta que usted había dejado allí su aporte, pero pues ya hoy le di la retroalimentación. Gracias, profe. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces, sí, esto fue lo que ya le mencioné del tema, los temas que vamos a ver hoy en esta primera web conferencia. Bueno, entonces iniciamos con fuentes de financiamiento de la empresa. La empresa necesita recursos financieros con los que poder financiar las inversiones necesarias para la realización de su actividad productiva, así como para hacer frente al pago de los gastos corrientes originados por la misma. Una de las principales decisiones que de forma periódica se debe tomar en una empresa, independientemente de su tamaño, tiene que ver con la financiación. La principal disyuntiva que surge es si utilizo financiación propia o ajena. Claro está, cuando se dispone de la primera, o sea, de la propia, pues es algo que muchas veces no ocurre. ¿Cuál es la relación entre estructura económica y fuentes de financiación? El activo de la empresa está integrado por el conjunto de bienes y derechos que son propiedad de la empresa. Esos bienes y derechos constituyen las inversiones de la empresa. La estructura económica viene determinada por la forma en que se distribuye el activo en los distintos bienes y derechos. Para hacer frente a esas inversiones, la empresa necesita recursos financieros. En el patrimonio neto, ¿sí?, y pasivo, se recogen, se registran las fuentes de financiación de la empresa, esto es, las deudas y su financiación, en la fecha a la que se refiere el balance, ¿sí?, o el estado de situación financiera. La estructura financiera, no, ya no la económica, sino la estructura financiera, viene determinada por la forma en que se distribuyen las partidas o las cuentas que integran el patrimonio neto y el pasivo. El activo representa lo que tiene la empresa y el pasivo representa cómo se ha pagado lo que se tiene. Por tanto, es lógico que ambas cantidades pues coincidan, ¿cierto? O sea, que esté cuadrado. Fuentes de financiación. El análisis de la estructura financiera, o sea, el patrimonio neto más pasivo de la empresa, permite distinguir entre recursos permanentes y pasivo corriente. Recursos permanentes y pasivo corriente. Recursos permanentes son los fondos propios o recursos propios y el pasivo no corriente, ¿sí?, la suma de los dos. Como por ejemplo las deudas a largo plazo. Son aquellas fuentes de financiación que se encuentran a disposición de la empresa un periodo largo de tiempo. En cambio, el pasivo corriente está integrado por las deudas que vencen en un periodo inferior a un año, ¿sí?, periodo breve. Por ejemplo, pues las provisiones y deudas a corto plazo. ¿Okay? Ahora veamos esa correspondencia entre estructura económica y estructura financiera. Entre la estructura económica y la estructura financiera existe una estrecha correspondencia. En primer lugar, los importes o los valores del patrimonio neto y el pasivo siempre deben coincidir. Pero al margen de esta identidad contable, el hecho es que las decisiones de financiación condicionan las de inversión y a su vez son limitadas por ellas. Así, para que una empresa sea viable a largo plazo, pues la rentabilidad de las inversiones debe ser mayor que el coste de su financiación, ¿sí?, o el costo de capital. Además, la forma en que la empresa se financia incide en su rentabilidad y en el riesgo financiero que asume la empresa. Ejemplo, si un proyecto de una empresa está generando un rendimiento del 25% y resulta que para
en ese proyecto intervienen dos empresas, ¿sí? Ambas obtienen el mismo rendimiento, obviamente, porque van mitad y mitad cada uno. Pero uno tiene un costo de capital o un WACC, ¿sí? Del 20% y el otro de un 15%, pues obviamente tiene mucho más rendimiento o mucho más ganancia el que consigue un costo de capital, un WACC del 15%, porque se queda con un margen neto, un diferencial del 10%, mientras el otro se queda con solamente el 5%. Entonces, como podemos ver, la financiación o la forma y el porcentaje, obviamente, de ese costo de capital o de ese WACC, pues va a incidir en la rentabilidad de la empresa enormemente. Bueno. Una primera recomendación, dada la estrecha relación existente entre la estructura económica y financiera de la empresa, es que el activo no corriente debe ser financiado, ¿sí? El de largo plazo, no corriente, debe ser financiado con capitales permanentes y solo el activo corriente ha de ser financiado con pasivo corriente o corto plazo. Bueno, podemos observar allí en esa figura la relación entre estructura financiera y estructura económica. Vemos allí entonces en este primer sí, rectángulo, dice activo igual a patrimonio neto más pasivo, ¿cierto? Esa es la famosa ecuación fundamental o regla de oro, ¿sí? Que está equilibrado. Todo lo que está al lado izquierdo del estado de situación financiera activo debe ser igual a las dos fuentes de financiamiento que tiene la empresa, que son el patrimonio neto y el pasivo. Y la estructura económica debería ser igual a la estructura financiera. Debería porque en algunas empresas no lo es. La rentabilidad de las inversiones está determinada por el coste de la financiación. El activo no corriente, voy acá, activo no corriente. ¿El activo no corriente es qué? Pues el de largo plazo, ¿no? El activo de largo plazo, no corriente, entonces se financia con capitales permanentes, ¿sí? Ese activo no corriente son ¿qué? Las maquinarias, las inversiones, ¿sí? Todo este propiedad, planta y equipo que permite a la empresa pues, llevar a cabo su operación, ¿sí? Prestar sus servicios o realizar su proceso de producción o simplemente su comercialización. Es una empresa comercializadora. Y el activo corriente se financia o debería financiarse con el pasivo corriente. Debería. Pero muchas veces, y sobre todo en las pymes, ocurre que el pasivo corriente se está financiando con nuevas solicitudes de préstamo. Así de triste es. Entonces lo que hace cada vez es aumentarse y aumentarse el pasivo. ¿Por qué? Porque su operación pues no está generando no está pudiéndose cubrir con la misma operación de la empresa, digamos, esos gastos de operación diarios no se están pudiendo cubrir con ese activo corriente que genera la empresa, ¿sí? Con ese recaudo, y tiene que solicitar plata a un tercero para poder costear ese, esa operación de corto plazo, y eso obviamente se va convirtiendo en una bola de nieve hasta que llega un momento en que queda súper endeudado y no le prestan ya más plata. Permíteme un momento, por favor. Ok, listo. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de financiación en términos generales según tres criterios? Según el plazo, entonces puede ser de corto y largo plazo. Según el origen, puede ser interno y externo. Y según la exigibilidad, puede ser propia o ajena, o sea, directa o indirecta. Dentro o según el criterio según el origen, o sea, interno y externo, entonces puede haber financiación interna o autofinanciación y financiación externa a mediano y largo plazo. Dentro de la financiación interna o autofinanciación hay unas clases de mantenimiento y enriquecimiento, ¿sí? Y dentro de la financiación externa a medio y largo plazo, pues puede ser entonces producto de qué? De aportaciones iniciales de los socios y ampliación de capital, obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo y leasing, y financiación externa a corto plazo. Estoy una X, pero bueno, externa es.
Fuentes de financiación. Entonces, clasificación de las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación de la empresa pueden clasificarse según plazo de evolución, origen o procedencia de la financiación y exigibilidad o titularidad de los fondos obtenidos. Eso lo acabamos de ver. Según el plazo de evolución, el primer criterio, las fuentes de financiación pueden clasificarse en función del tiempo que pase hasta que haya que devolver el capital prestado. Desde esta perspectiva, cabe distinguir entre financiación a corto plazo y financiación a largo plazo. Fuentes de financiación a corto plazo son aquellas en las que se cuenta con un plazo igual o inferior a un año para devolver los fondos obtenidos. Y financiación o fuente de financiación de largo plazo son aquellas en las que el plazo de evolución de los fondos obtenidos es superior al año. Esta es la financiación básica o recursos permanentes. Dentro de la financiación a largo plazo, cabe distinguir entre el patrimonio neto y el pasivo no corriente. Entonces, el patrimonio neto son aportaciones de los socios y retención del beneficio en forma de reservas, amortizaciones y provisiones, junto con las subvenciones de capital obtenido. Y el pasivo no corriente, pues son los famosos préstamos, empréstitos, leasing, entre otros, ¿cierto? Bueno, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, Diana? Sí, según el origen de la financiación. Según esta clasificación, las fuentes de financiación pueden dividirse en función de si los recursos se han generado en el interior de la empresa o si bien han surgido en el exterior de la empresa, aunque finalmente hayan llegado a ella. Según este criterio, cabe distinguir entre financiación interna y financiación externa. La financiación interna está constituida por aquellos fondos que provienen de la propia empresa. Ejemplos de financiación interna serían las reservas, las amortizaciones y las provisiones. La financiación externa está constituida por los fondos que provienen del exterior de la empresa. Ejemplos de financiación externa serían los préstamos, los empréstitos o las aportaciones de capital realizadas por los socios. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, seguimos entonces con el siguiente. C. Según la titularidad de los fondos obtenidos, pues las fuentes de financiación pueden clasificarse según si los medios de financiación pertenecen a los propietarios de la empresa o si pertenecen a personas ajenas a la empresa. Según este criterio, las fuentes de financiación se clasifican en financiación propia y financiación ajena. La financiación propia o no exigible es aquella en la que no hay que devolver los fondos recibidos. Ejemplos de financiación propia serían las aportaciones de los socios, ¿cierto? Pues que no se devuelven salvo en caso de disolución. En este caso se habla de financiación propia externa. También están las reservas, las amortizaciones y las provisiones, ¿sí? Como las famosas provisiones por cuentas incobrables, por ejemplo. En este caso se trata de financiación propia interna, ¿sí? Las provisiones. La financiación ajena es aquella en la que el titular de los fondos prestados es ajeno a la empresa y por lo tanto hay que devolvérselos. Las fuentes propias de financiación y los recursos internos son a largo plazo, mientras que los recursos ajenos pueden ser a corto o a largo plazo. Una clasificación de las distintas fuentes de financiación se recoge en la figura 6, esa que vemos allí. En ella aparecen las distintas fuentes de financiación ordenadas según las distintas clasificaciones que acabamos de ver. Entonces vemos allí, por ejemplo, según la titularidad de los fondos obtenidos, pues puede ser propia o ajena. Y dentro de la interna, que es clasificación de las distintas fuentes de financiación según la titularidad, perdón, según la titularidad de los fondos, puede ser interna o externa. Interna, pues beneficios retenidos como reservas, ¿sí? O sea, esa sería la famosa autofinanciación. Y la externa, pues tiene tres elementos que son, primero, aportaciones iniciales de los socios, segundo, ampliación de capital con aportaciones de los socios, por otro lado está la emisión de obligaciones, préstamos y créditos a largo plazo y arrendamiento financiero o leasing. Y el tercero son créditos comerciales y proveedores, préstamos y créditos bancarios a corto plazo, descuentos de efectos comerciales, ¿sí? O sea, letras, y cuarto, venta de derechos de cobro o factoring. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda? No. Bueno. Diana Mayos, por favor, leyendo esta diapositiva.
Profe, si quieres yo te ayudo leyendo. Entonces, dice Sí, recursos propios o financieros. La financiación propia es aquella que, generada por la actividad normal de la empresa, tenemos disponible en nuestras cuentas de tesorería o en otros instrumentos financieros generando rentabilidad. Por recursos propios de identidad al capital y a las reservas y como tales aparecen en el pasivo del balance. El capital está formado por las aportaciones de los socios que constituyen la sociedad y sucesivas ampliaciones de los mismos que se haga. Las reservas se forman generalmente como consecuencia de la retención de beneficios, los cuales se obtienen del resultado que han proporcionado las operaciones realizadas por la empresa en el desarrollo de su actividad. Los recursos propios son las fuentes de financiación más estables o permanentes que tiene la empresa, ya que no tienen vencimiento. Además, son los que soportan un mayor riesgo, puesto que en caso de quiebre los socios son los últimos en percibir el valor que resulta de la liquidación de la empresa, retomando el concepto de reservas. Estas son generadas pues las retenciones de los beneficios. Al efectuar un análisis de los resultados, hay que desglosar convenientemente esta partida, ya que toda ella no puede ser detenida a reservas. En este desglose de los resultados, una parte de ellos tendría que ser destinada a pago de impuestos a Hacienda, otra parte debe ser destinada a los propietarios de la empresa en forma de dividendos. El resto pasa a reservas, que se reparten entre reservas propias dichas, legal, estatutarias, voluntarias, etc. y amortizables técnicos. Entonces dice reservas, hacienda o pago al fiscal, amortizaciones, dividendos. La interpretación de esta figura es clara, por lo cual la derecha, hacienda y dividendos suponen las salidas de recursos de la empresa en forma de pagos en dinerarios, mientras que los otros dos cuadrados, reservas y amortizaciones, se quedan en la empresa constituyendo la denominada financiación interna o autosuficiencia. autofinanciación. Perfecto. Entonces, la financiación interna o autofinanciación está integrada por aquellos recursos financieros que la empresa genera por sí misma, sin necesidad de tener que acudir al mercado financiero. Por tanto, la autofinanciación de una empresa está formada por los beneficios que se ha ido reteniendo a lo largo del tiempo, los cuales se destinarán a financiar el crecimiento de la empresa y el mantenimiento de la capacidad productiva de la empresa. En consecuencia, según la función que cumplen estos fondos, se distinguen dos tipos de financiación interna: la formada por los beneficios que se retienen para mantener la capacidad productiva de la empresa, la denominada autofinanciación de mantenimiento, que se halla recogida en el balance o en el estado de situación financiera en las cuentas relativas a fondos de amortización y también en las cuentas de previsiones y provisiones, cuya finalidad es la de mantener intacta la riqueza o capital de la empresa. La otra financiación interna corresponde a beneficios retenidos para acometer nuevas inversiones que conlleven al crecimiento de la empresa. Es la denominada autofinanciación por enriquecimiento o autofinanciación propiamente dicha, y que en el balance se halla recogida en las cuentas de reservas, legal, estatutaria o voluntaria, remanente de ejercicios anteriores, reservas especiales, etcétera, las cuales suponen un incremento del patrimonio neto. Autofinanciación por mantenimiento. A. Las amortizaciones y su función financiera. Las amortizaciones son costos de producción como los materiales, la mano de obra, la energía, entre otros. Dentro del costo de producción, la parte que corresponde a las amortizaciones procede del valor que se da al desgaste que tienen los equipos industriales, ¿cierto? Por su utilización en el proceso de producción. Los bienes de equipo, al igual que cualquier otro elemento del activo, pierden valor al colaborar en el proceso productivo o incluso por el mero transcurso del tiempo. Solo aquellos elementos patrimoniales que prestan servicio durante varios ejercicios económicos son susceptibles de ser depreciados. Se denomina amortización a la imputación o asignación de la depreciación al coste de la producción industrial y se denomina fondo de amortización a un fondo que se crea para compensar la pérdida de valor o depreciación que experimentan ciertos elementos patrimoniales. A esta pérdida de valor se le asigna un costo el cual se carga a la producción. Bueno, ¿me ayudas por favor leyendo esta diapositiva, Diana? Sí, claro, profe. Qué pena que ahora rato no pude activar a tiempo. Bueno, amortizaciones y provisiones. Dice,
Las amortizaciones, contablemente hablando, son la imputación de beneficio de cada ejercicio económico de la depreciación sufrida en ese ejercicio por los activos no corrientes. Son costes que se deducen de los ingresos para calcular los beneficios. Económicamente, el efecto es el mismo. Si en lugar de reducir las amortizaciones de los beneficios, se retiene una parte del beneficio y se crea un fondo de amortizaciones para reponer el activo no corriente cuando se haya depreciado y haya que sustituirlo, se convierten en autofinanciación de mantenimiento. Las provisiones también constituyen desde el punto de vista económico una autofinanciación de mantenimiento. Son cantidades que al calcular el beneficio se reducen de los ingresos para cubrir pérdidas que aún no se han declarado o no se han puesto de manifiesto, como por ejemplo las que se realizan cuando se sabe que un cliente no pagará su deuda. Este tipo de autofinanciación implica financiación de inversiones para mantener el valor productivo de la empresa. Las amortizaciones y provisiones son fondos registrados en el estado de resultados como gasto que no suponen una salida de caja al exterior en el corto plazo, ni se encuentran inmovilizadas esperando a su fin. La amortización es un fondo para evitar la descapitalización como consecuencia del agotamiento y obsolescencia de los activos y que puede ser usado para su reemplazo o actualización. Las provisiones nacen con el objeto de cubrir pérdidas que se pueden producir en el futuro, insolvencias, depreciación de existencias, pagos por planes internos de pensiones. Ok, excelente. ¿Quién leyó ahorita? ¿Diana o Karen? Diana. Ok, Diana, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a pedir el favor a Karen que nos ayude, por favor, leyendo esta diapositiva. Financiación interna y autofinanciación. Cuando la empresa vende sus productos, al cobrar el impuesto de sus ventas obtiene unas cantidades de dinero que le permiten recuperar el valor de los factores incorporados al producto. Dicho fondo se va engrosando cada año por un importe igual al valor de la depreciación correspondiente y al final de la vida económica del bien amortizable podrá el empresario reponerlo en dinero acumulado en el fondo de amortización. Amortizaciones. Constituyen una fuente interna de recursos financieros muy importantes, ya que desde que comienza la depreciación de los equipos industriales hasta la fecha que hay que reponerlos suele transcurrir un periodo de tiempo bastante largo. Mientras tanto, las cuotas de amortización que se van acumulando constituyen el volumen de fondos muy considerable. Los recursos financieros generados por las amortizaciones, al igual que ocurre con las reservas, se van invirtiendo en la empresa casi que de forma espontánea a medida que se va generando. Cuando llegue la hora de renovar los bienes amortizables, la empresa debe disponer de los recursos financieros correspondientes, pero dichas disponibilidades no tienen por qué derivarse necesariamente de la liquidación de las inversiones en que inicialmente se ha ido materializando el fondo de amortización, sino que pueden provenir de cualquier otra alternativa financiera que la empresa haya podido arbitrar: emisión de acciones, emisión de obligaciones, liquidación de una inversión, retención de beneficios, etc. Lo importante es que la dirección de la empresa se anticipe y arbitre las soluciones financieras más convenientes y que la necesidad de la renovación le sorprenda cuando desde el punto de vista financiero sea demasiado tarde, ya sea debido a que los fondos de amortización están comprometidos en inversiones a largo plazo o que la capacidad de crédito de la empresa está muy deteriorada o que la situación del mercado de emisión de acciones no es buena o que la baja rentabilidad de la empresa no permite retener beneficios, etc. La función financiera de la amortización está condicionada por la situación en que se encuentra la empresa: expansión, estabilidad o recesión, lo que a su vez dependerá de la propia política de la empresa y sobre todo de la situación del mercado. Perfecto, muchas gracias, Karen. En épocas
En épocas de expansión, los fondos de amortización financian partidas que contribuyen a la expansión de la empresa. En épocas de estabilidad o recesión, con los fondos de amortización se podrán devolver deudas, con lo cual se evita el pagar intereses por ellas, así como reducir la dependencia financiera externa. Esto hará aumentar la autonomía financiera de la empresa, para que en el momento en que sea oportuno, pues reiniciar la expansión, poder acudir a la obtención de créditos. Provisiones. Las provisiones son retenciones de beneficios que se hacen en la empresa para constituir fondos de provisión con los que hacer frente a pérdidas ciertas que todavía no se han producido y a gastos futuros, como los destinados a fondos de pensiones, pagar impuestos, afrontar responsabilidades procedentes de litigios en curso, indemnizaciones, entre otros. Autofinanciación por enriquecimiento. La autofinanciación por enriquecimiento está formado por beneficios que no se reparten a los propietarios, sino que se retienen en la empresa para la realización de nuevas inversiones y para que la empresa crezca. En el balance, esta partida se halla recogida en las cuentas de reservas, que pueden ser legal, estatutaria, voluntaria, especial y remanente de ejercicios anteriores. Hay que tener presente que los beneficios que una empresa obtiene durante el ejercicio económico no se hayan depositados, si no se hayan depositados en la caja de la empresa en forma de dinero, ni tampoco en una cuenta corriente de un banco, en espera de si se decide repartirlo o retenerlo, ¿cierto? El beneficio se va generando a lo largo de diversos ciclos de explotación y se va materializando en bienes y derechos de diversa índole, respetando el derecho que los propietarios tienen de obtener una rentabilidad del capital que han puesto a disposición de la empresa, la cual dependerá de los beneficios que se repartan. Consideremos que para que la empresa se mantenga en el mercado y pueda crecer, pues es necesario que cuente con recursos procedentes de desarrollo de su actividad. De lo contrario, la empresa se descapitalizará y acabará desapareciendo. Por ello, desde el punto de vista económico-financiero, se considera a la autofinanciación, ya sea por enriquecimiento o mantenimiento, como una fuente de financiación de carácter permanente, lo que significa que de formar parte, que debe formar parte de los capitales permanentes, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las ventajas e inconvenientes de la autofinanciación? Ventajas de la autofinanciación, pues la política empresarial consistente en la retención de beneficios presenta para la empresa indudable ventajas. Primero, la autofinanciación le permite a la empresa disfrutar de una mayor autonomía y libertad de acción. Segundo, las reservas constituyen para la sociedad una fuente de recursos financieros que no es necesario remunerar. Tercero, para las empresas pequeñas y medianas constituye prácticamente la única forma de obtener recursos financieros a largo plazo. ¿Cuáles son los inconvenientes de esa autofinanciación? Primero, la autofinanciación cuando lleva a una acumulación excesiva es contraria al propio espíritu de los accionistas. Segundo, la autofinanciación a veces lleva a que se realicen inversiones poco rentables en la empresa. Tercero, la autofinanciación impide a veces que se realicen inversiones rentables. Y cuarto, la autofinanciación al reducir los dividendos disminuye la rentabilidad de las acciones y de esta forma el valor de las acciones en bolsa desciende. Muy malo, ¿no? Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Financiación ajena para montar un negocio. Financiación ajena para montar un negocio. Al montar un negocio, algunas personas disponen de recursos propios o en compañía de socios. El dinero es suficiente como para que su idea de negocio eche a andar. Surge así la tendencia de financiarse exclusivamente con fondos propios. La financiación ajena transmite una sensación de especial responsabilidad, en primer lugar, porque obtenemos un dinero que no es de empresa y que tenemos la responsabilidad de devolver. Pero, además, podemos tener miedo a una posible situación futura de insolvencia de la empresa, en un temor entendible en todo empresario responsable, pero la responsabilidad no nos debe llevar a no desaprovechar las enormes ventajas que tiene la financiación ajena para nuestro negocio y que compensan muy sobradamente todos los temores. Una buena opción es recurrir a los préstamos para empresas. Ventajas de contar con financiación ajena al montar un negocio: el apalancamiento financiero.
El apalancamiento financiero es una forma de atraer recursos para el crecimiento empresarial para los mismos fondos propios. Poder llegar al proyecto de mayor tamaño y así poder beneficiarse de todas las ventajas del crecimiento que las empresas pequeñas pueden ser muy importantes. Uno de los problemas de las pequeñas empresas es precisamente estar en una trampa del pequeño tamaño, que les lleve a desaprovechar buenas oportunidades que aporten rentabilidad. Pero además del apalancamiento financiero, es una vía para mejorar la rentabilidad de los recursos propios al permitir alcanzar la financiación necesaria para obtener determinado beneficio con una menor necesidad de recurrir a los fondos propios. Aunque es cierto que se incrementa también el riesgo de nuestra empresa, todo socio requiere invertir en empresas rentables, lo que incrementa atractivo de nuestra empresa. La reducción de riesgo para el patrimonio personal. Para que la financiación ajena reduzca el riesgo de nuestra actividad empresarial, de alguna forma la sociedad de capital, sociedad anónima o sociedad limitada, como forma jurídica de nuestro negocio en estas sociedades, podemos perder hasta el último peso que hemos puesto en la empresa, pero las deudas de la empresa no serán deudas que afecten a nuestro patrimonio personal. En este sentido, es importante tener presente que al pedir financiación ajena para nuestro negocio, nos pueden solicitar algún tipo de garantía que afecte a nuestro patrimonio personal, tal como el aval, una pignoración o una hipoteca. Pero a todo caso, estamos hablando de una suposición particular. Perfecto, muchas gracias. Bueno, financiación ajena para montar un negocio. Los intereses son parcialmente deducibles en el impuesto sobre sociedades. Los dividendos no. Aunque son limitaciones, los intereses que remuneran la financiación ajena son fiscalmente deducibles, mientras que los dividendos que remuneran a los fondos propios, pues no lo son. Esto hace que podamos obtener un mayor beneficio después de impuestos optando por financiar una parte de nuestro activo con financiación ajena. La financiación ajena nos sitúa en la línea correcta de salida para cualquier negocio, ¿cierto? La planificación. Muchas son las buenas ideas empresariales que por desgracia no han llegado a buen puerto por falta de una correcta planificación. En el arranque, el plan de negocio es una herramienta indispensable para montar un negocio. Al montar un negocio, todo emprendedor debe tener presente lo que un plan de negocio debe ser y lo que no, para ser una herramienta que logre resultados al servicio de nuestra empresa. El plan de negocio ha de servirnos de herramienta para lograr convencer de que somos merecedores de financiación, ¿sí?, ajena. Obtener financiación ajena puede ser uno de los objetivos de la mayoría de los planes de negocio, pero en el camino habremos reforzado y dado viabilidad a una idea, habremos ideado los medios para reforzar y aprovechar nuestras ventajas y fortalezas y reducir nuestras debilidades. La financiación ajena en el arranque del negocio es la primera prueba de fuego de nuestra estrategia de comunicación. Uno de los retos más importantes de la empresa es su estrategia de comunicación, tanto interna como externa. Existen aspectos que solamente de forma indirecta están relacionados con la viabilidad financiera de la empresa, como el esfuerzo para comunicar la responsabilidad ambiental o la responsabilidad social de la empresa. Pero se puede decir que con todas las diferencias que existen, lógicamente, en función de los destinatarios, objetivos y forma de comunicar, la empresa tiene un objetivo fundamental en la mayoría de sus acciones de comunicación: mostrar que es un proyecto que merece la pena. Se trata de convencer de que la empresa dará beneficios, ofrecerá un buen producto, que será competitiva, que pagará puntualmente, que ofrecerá buenas oportunidades laborales, etc. Para que quienes nos presten se convenzan de que nuestra empresa se merece esa financiación ajena, debemos hacer el primer gran esfuerzo por convencer a otras personas de que el proyecto merece la pena. La experiencia nos servirá en otros muchos ámbitos de comunicación. Bueno, financiación externa. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta? Ya va, profe. Financiación externa. La financiación externa de una empresa son los medios con los que cuenta esta para hacer frente a sus compromisos de pago o para realizar inversiones productivas para un mayor crecimiento del negocio de forma sostenida en el tiempo. La financiación externa está formada por aquellos recursos financieros que la empresa obtiene del exterior. La financiación interna o autofinanciación resulta normalmente insuficiente
para satisfacer las necesidades financieras de la empresa y ésta tiene que acudir a la llamada financiación externa, bien sea emitiendo acciones ampliando su capital o emitiendo obligaciones, con lo cual la empresa se endeuda, o acudiendo al mercado de crédito para obtener préstamo a corto, mediano o largo plazo. El circuito de la financiación externa siempre debe estar activo y es aquel que no depende de los recursos propios de la empresa ni de sus reservas. El modelo de negocio ideal es aquel que combina porcentajes de distribución equitativos de financiación interna y de financiación externa. Un modelo de negocio con elevada financiación externa puede llevar al apalancamiento o al endeudamiento excesivo, además de una dependencia importante en agentes externos cuya solvencia puede ser limitada. A su vez, un modelo único de financiación externa con un porcentaje de distribución del capital en financiación ajena muy elevado puede traer consigo costes muy importantes debido a que hay que pagar un coste adicional para acceder a esa financiación. La financiación de una empresa la podemos encontrar en el balance de situación en la categoría de pasivos corrientes y no corrientes, donde se distinguen las deudas a corto plazo y a largo plazo respectivamente y se corresponde con los recursos ajenos. Ok, qué pena por la demora. Entonces, esa era la financiación externa. Bueno, la financiación externa, aportaciones iniciales de los socios y ampliaciones de capital. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son una fuente de financiación externa propia y consiguientemente a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios y las ampliaciones de capital son unos fondos que no se devuelven, salvo en caso de liquidación de la sociedad, por lo que son por definición a largo plazo. Las aportaciones iniciales de los socios es el capital aportado en el momento de constitución de la empresa. Las ampliaciones de capital son aportaciones posteriores de los socios. Las ampliaciones de capital. Una empresa que ya está en funcionamiento puede obtener recursos del exterior mediante la captación de capital nuevo. Como ya vimos en las sociedades anónimas, el capital se encuentra dividido en partes alícuotas denominadas acciones y a los socios se les denomina accionistas. Por tanto, en estas sociedades las ampliaciones de capital, que suponen un incremento del número de acciones, pues se realizan mediante la emisión de nuevas acciones. Conviene señalar que no todas las ampliaciones de capital ni todas las emisiones de acciones generan nuevos recursos financieros para la empresa. Para evidenciar este hecho, consideremos los dos casos siguientes. Primero, cuando una empresa transfiere parte de las reservas, que en su mayoría provienen de la autofinanciación y son capital propio, a la cuenta capital. El capital se amplía, pero se trata de un simple apunte contable, sin que se produzca ninguna aportación de recursos. ¿Sí? Cuando esto ocurre, a los accionistas se les entrega acciones liberadas, esto es, acciones por las que no tienen que pagar nada. Segundo, si a los acreedores de la empresa se les ofrece la posibilidad de cambiar la deuda por una participación accionaria, ¿sí? En este caso se emiten nuevas acciones, pero tampoco se produce una nueva aportación de recursos financieros. Ampliaciones de capital por nuevas aportaciones de recursos. En los dos casos considerados, la ampliación de capital no conlleva la obtención de nuevos recursos financieros para la empresa. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Por favor. ¿Quién se anima a leer, por favor? ¿Diana o Karen?
Yo, profe. Financiación. Dale, Karen, dale. Dale. Financiación externa, aportaciones iniciales de los socios y ampliación del capital. Vamos ahora a analizar las consecuencias de una ampliación de capital que se realiza a partir de nuevas aportaciones. Si una empresa decide llevar a cabo una ampliación de capital emitiendo nuevas acciones con el mismo valor nominal que las antiguas, deberá tener en cuenta que el efecto que ocasionará sobre el valor contable teórico para compensar a los antiguos accionistas. Al aumentar el número de acciones y permanecer constantes en los fondos propios, el valor contable teórico se reducirá, lo que ocasiona un perjuicio a los antiguos accionistas. Este efecto se conoce como efecto de dilución, que tiene lugar porque los nuevos accionistas participan de las reservas constituidas por los antiguos accionistas. Existen dos formas de evitar este perjuicio para los antiguos accionistas: estableciendo una primera emisión u otorgándoles derechos preferenciales a la suscripción. La primera prima de emisión. El establecimiento de una prima de emisión consiste en emitir las acciones sobre el par, es decir, a un precio de emisión superior al valor nominal. La diferencia es la prima de emisión. En este caso, la parte del precio de emisión que corresponde al valor nominal se incorpora en el capital social y el resto, la prima de emisión, se destinará a una cuenta de reservas. Derecho preferente de suscripción. El establecimiento de derechos preferentes de suscripción supone que los antiguos accionistas tienen preferencia para la adquisición de nuevas acciones. Cada acción antigua incorpora un derecho preferente para la adquisición de un número de títulos proporcionados a los que poseen de nuevas acciones que se podrá ejercer dentro del plazo que conceda la empresa. Transcurrido el plazo, el derecho pierde todo su valor, por lo que solo hay dos alternativas: ejercitarlo suscribiendo nuevas acciones o venderlo. Costo de capital. El costo de capital de esta fuente financiera no es cero. Tiene un coste como cualquier otra fuente financiera, ya que deben atenderse a las expectativas de los socios. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces este coste se concreta en dividendos y reservas. Dividendos. El reparto de beneficios entre sus accionistas no es obligatorio, pero resulta necesario. Si una empresa no reparte dividendos, los accionistas no se verán motivados a mantener sus ahorros invertidos en acciones de esa empresa. Preferirán comprar acciones de otras empresas que sí reparten dividendos de forma regular, lo que supondrá que para la empresa, una reducción del precio de sus acciones. Cuando esto ocurre, la empresa tendrá dificultades para acceder a esta fuente de financiación. Si la empresa no reparte dividendos suficientes, puede suponer un costo en términos de una pérdida de valor bursátil de sus acciones. Reservas. Las reservas inmovilizan unos recursos financieros que podrían ser invertidos y dar una rentabilidad, si bien las reservas aumentan el patrimonio neto de la empresa y el valor de la acción. En este caso, hablaríamos de un coste explícito, no hablaríamos de un coste explícito, sino de un coste de espiritualidad. Ventajas de las aportaciones iniciales de los socios y de las ampliaciones de capital. Entonces, primero, ofrece autonomía financiera y reduce la dependencia del sector financiero, ¿sí?, de las fluctuaciones de los tipos de interés y de la falta de liquidez en los sistemas financieros. Dos, no tienen un coste financiero explícito y reduce los gastos financieros. Tercero, una elevada dotación de capital es un signo de relevancia para la empresa, especialmente de cara a las entendidas financieras. Desventajas de las aportaciones iniciales de los socios y de las ampliaciones de capital. Primero, una empresa que cuenta con una gran dotación de capital puede sentirse inclinada a realizar inversiones poco analizadas en comparación con otras empresas, pues que cuentan con menores recursos propios. Cuando la ampliación de capital se compara con la autofinanciación, que es otra forma de obtener recursos propios, resulta operativa y administrativamente más complicada y costosa las ampliaciones de capital, ¿verdad?, que tienen que tributar que tienen que tributar por el impuesto de transmisiones patrimoniales por ser operaciones societarias, dada una cantidad obtenida como beneficios si es mayor el capital social, ¿sí? Menor será la rentabilidad sobre esos recursos propios. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo, por favor, esta diapositiva? Bastante interesante.
Yo, profe. Bueno, dice financiación externa y mercados financieros, mercado de dinero y mercado de capitales. Mercado de dinero y mercado de capitales. Ninguna empresa puede normalmente satisfacer sus necesidades de financiación mediante la financiación interna únicamente. Necesita acudir al mercado financiero en busca de financiación externa que sirva de complemento a la financiación generada internamente por la propia empresa. Pero aunque en efecto la empresa fuera autosuficiente financieramente hablando, probablemente haría uso del endeudamiento por razones económicas para aprovecharse de las ventajas que se derivan de un efecto palanca positivo. Y forzosamente habrá de acudir la empresa al mercado financiero para descontar los efectos comerciales girados sobre sus clientes o para colocar los excedentes transitorios o permanentes de tesorería. Los intermediarios financieros. Los intermediarios financieros son las instituciones que recogen el ahorro de los agentes económicos con excedentes y lo hacen llegar a los agentes económicos con carencia o déficit, o los invierten ellos mismos en determinados tipos de activos financieros, lucrándose con la diferencia entre los tipos de interés de las operaciones activas o colocaciones y las operaciones pasivas o depósitos. Por lo que se refiere al caso concreto de España, los bancos comerciales y las cajas de ahorro son, con mucho, los intermediarios más importantes a los que hay que añadir los bancos industriales o de negocios, las entidades oficiales de crédito, las cooperativas de crédito, las sociedades y fondos de inversión mobiliaria, compañías de seguro, entidades de financiación, entre otros. Mercado de dinero y mercado de capitales. El mercado financiero cabe distinguir dos submercados que constituyen a su vez mercados, a saber, el mercado de dinero y el mercado de capitales. Por mercado financiero se entiende hoy día el marco institucional que permite poner en contacto a oferentes y demandantes de fondos prestables para que efectúen sus transacciones financieras. El mercado de dinero o mercado monetario, bueno, queda corto allí, es. Ok, muchas gracias. Yo continúo. Entonces, el mercado de dinero o mercado monetario es demandante de fondos y de fondos prestables para que efectúen sus transacciones financieras. El mercado de dinero o mercado monetario es aquella parte del mercado financiero en la que se conciertan operaciones de crédito a corto plazo o más concretamente en su acepción más restringida, en donde se negocian activos financieros a corto plazo, por tanto, de elevado grado de liquidez. A este mercado acuden las empresas para financiar sus inversiones en circulante. Esto es las necesidades de financiación asociadas al ciclo de explotación o ciclo de dinero, mercancía, dinero. El mercado de capitales es aquella parte del mercado financiero en la que se conciertan operaciones de largo y corto plazo, ¿m? O más concretamente en su acepción más restringida, en donde se negocian activos financieros a largo plazo. A este mercado acuden las empresas para financiar conjuntamente con la autofinanciación o financiación interna, las inversiones en activo fijo y la parte estable del activo circulante, ¿cierto? O fondo de rotación. Emisión de acciones y obligaciones, el mercado de valores. El capital fundamental junto con la financiación interna, junto, Financiación externa y mercados financieros, mercado de dinero y mercado de capitales. Aquella parte del mercado financiero en sigue, sí, sí. la que se con operaciones de crédito a corto plazo o más concretamente en su acepción más restringida. Entonces, en donde se negocian activos financieros a corto plazo, por tanto se eleva el grado de liquidez. A este mercado acuden las empresas para financiar sus inversiones en circulante. Esto es la necesidad de financiación asociada al ciclo de explotación o ciclo dinero, mercancía, dinero.
El mercado de capitales es aquella parte del mercado financiero en la que se conciertan operaciones de crédito a largo plazo, o más concretamente en su acepción más restringida, en donde se negocian activos financieros a largo plazo. A este mercado acuden las empresas para financiar conjuntamente la autofinanciación o financiación interna, las inversiones de activo fijo y la parte estable de activo circulante o fondo de rotación. Emisión de acciones y obligaciones, el mercado primario de valores. El capital fundamental junto con la financiación interna no es suficiente normalmente para satisfacer las necesidades financieras de las empresas y estas necesidades acudir al mercado financiero o fondos prestados en demanda de diferentes tipos de recursos. Es bastante variada la gama de fuentes de financiación o recursos financieros que las empresas pueden obtener en el mercado financiero. Aumenta el capital propio mediante la emisión de acciones o incremento del endeudamiento a través de la emisión de obligaciones, obtención de créditos a corto, medio y largo plazo. El mercado primario de valores o mercado de emisiones es donde se venden por primera vez los valores mobiliarios, acciones, obligaciones, etc., mientras que el mercado secundario es donde se negocian los valores que han sido previamente colocados en el mercado primario. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a ver esto despuesito. Costo de capital. El director de una empresa, que es la persona que corre con la responsabilidad de escoger entre los posibles proyectos de inversión, aquellos que sean los más rentables para sus propietarios, necesitará un punto de referencia similar al comentado, anteriormente, con objeto de obtener una rentabilidad mínima a conseguir. Este punto de referencia, es decir, esa mínima tasa de rendimiento requerida por la empresa, decía el nombre de costo de capital o costo de oportunidad de capital. Este indica aquella mínima tasa de rendimiento que permite a la empresa hacer frente al costo de recursos financieros necesarios para acometer la inversión. Pues de otra forma, nadie estaría dispuesto a suscribir sus obligaciones o sus acciones. En consecuencia, es la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversionistas para incitarlos a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos por ella, acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, etc. Dicho de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a los diversos o a las diversas fuentes de financiación que componen un objeto, ¿cierto? Con el objeto, de mantener a sus inversores satisfechos, evitando al mismo tiempo que descienda el valor de mercado de sus acciones. Es por esto por lo que dicha tasa será a su vez el tope mínimo de rentabilidad que la compañía deberá exigir a sus inversiones. Es fácil comprender que tanto los acreedores como los accionistas de la empresa deben ser compensados por el uso o por el coste de oportunidad de invertir sus fondos en un negocio en particular, en lugar de hacerlo o en lugar de en otros con un riesgo equivalente, perdón. Por ello, el costo capital es la tasa de rentabilidad que la empresa deberá conseguir con objeto de satisfacer a los accionistas y acreedores por el nivel de riesgo que corren. El coste capital, entonces, es una de las facturas principales de la determinación del valor de la empresa al ser utilizado como tasa de descuento, que actualiza la corriente de flujos de caja que la compañía promete generar. ¿Ustedes me escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Es que hubo un momento ahí que no lo sentí, qué pena. Bueno, entonces el costo, voy a iniciar nuevamente. El director de una empresa, que es la persona que corre con la responsabilidad de escoger entre los posibles proyectos de inversión, aquellos que sean los más rentables para sus propietarios, necesitarán un punto de referencia similar al comentado en los párrafos precedentes, con el objeto de obtener una rentabilidad mínima o conseguir ese punto de referencia, es decir, esa mínima tasa de rendimiento requerida por la empresa. Recibe entonces el nombre de costo capital o costo de oportunidad del capital.
Este indica aquella mínima tasa de rendimiento que permite a la empresa hacer frente al costo de recursos financieros necesarios para acometer la inversión, pues de otra forma, nadie estaría dispuesto a suscribir sus obligaciones o sus acciones. En consecuencia, la tasa de rendimiento interno que una empresa deberá pagar a los inversores para incitarles a arriesgar su dinero en la compra de los títulos emitidos por ella, acciones ordinarias, acciones preferentes, obligaciones, préstamos, etc. Dicho de otra forma, es la mínima tasa de rentabilidad a la que deberá remunerar a las diversas fuentes financieras que componen su pasivo, con el objeto de mantener a sus inversores satisfechos, evitando al mismo tiempo que descienda el valor de mercado de sus acciones. Es por esto por lo que dicha tasa será a su vez el tope mínimo de rentabilidad que la compañía deberá exigir a sus inversiones. Es fácil comprender que tanto los acreedores como los accionistas de la empresa deben ser compensados por el coste de oportunidad de invertir sus fondos en un negocio en particular en lugar de en otros con un riesgo equivalente. Por ello, el coste capital es la tasa de rentabilidad que la empresa deberá conseguir con el objeto de satisfacer a los accionistas y acreedores con el objeto, por el nivel de riesgo que corre. El coste de capital, entonces, es uno de los factores principales de determinación del valor de la empresa, al ser utilizado como tasa de descuento que actualiza la corriente de flujos de caja que la compañía promete generar. Por tanto, un riesgo alto implica un coste de capital alto, es decir, una mayor tasa de descuento y, por ende, una baja valoración de los títulos de la empresa. Lo contrario ocurriría si el riesgo es bajo. Y dado que la emisión de estos títulos es la encargada de proporcionar la financiación necesaria para acometer la inversión, el costo de capital, el coste de dichos recursos financieros aumentará cuando el valor de dichos títulos sea bajo y descenderá cuando el valor de estos pues aumente. Si la empresa consigue una rentabilidad sobre sus inversiones suficiente para remunerar a sus fuentes financieras, es de esperar que el precio de mercado de sus acciones se mantenga inalterado. Quiero ir, por favor, leyendo esta diapositiva. Importancia de conocer el costo de capital. Ahora bien, si la rentabilidad de sus inversiones supera el costo de los recursos financieros empleados en ella y el precio de las acciones ascendería al mercado, por el contrario, si dicho costo fuese mayor que el rendimiento esperado del proyecto y aún así este se acometiese, lo que sin duda sería un error, el valor de mercado de las acciones debería reflejarse en la pérdida asociada a esa mala decisión de inversión. En la figura 9 se muestra una empresa hipoteca que se plantea acometer 5 proyectos de igual grado de riesgo que ha sido jerarquizado según su tasa interna de rendimiento TIR, de mayor a menor. Como se aprecia, cada proyecto de inversión implica un volumen distinto de financiación. Solo los proyectos A, B y C tienen un rendimiento esperado superior a la tasa de rendimiento requerido o el coste de capital, que suele representar por CO, mientras que el proyecto D y E no superan el suelo mínimo de rentabilidad exigido, por tanto, solo los 3 primeros proyectos serán capaces de añadir valor a la empresa. Importancia de conocer el costo de capital. Las razones que avalan la importancia de conocer el costo de capital de una empresa son 3. Primero, la maximización de valor de la empresa que todo buen directivo deberá perseguir implica la minimización de coste de factores, incluido el capital financiero, y para poder minimizar este último es necesario saber cómo estimarlo. 2. El análisis del proyecto de inversión requiere conocer cuál es el coste de capital de la empresa con objetivo de acometer la inversión adecuada. 3. Otros tipos de decisiones, incluidos las relaciones con el leasing, la refinanciación de deuda y la gestión de fondo de rotación de la empresa, también requieren conocer el valor del coste del capital. La estimación del coste de capital se hace más fácil en teoría que en la práctica, por ello acometeremos el estudio de la misma siguiendo una serie de pasos. Primero, los factores que determinan el costo de capital. 2. Los supuestos básicos del modelo de coste de capital. 3. Los tipos de recursos financieros. 4. La determinación de costo de cada fuente financiera. 5. El cálculo del costo del capital medio ponderado. Perfecto. Bueno. Entonces continuamos. Entonces son 4. Las condiciones económicas, las condiciones del mercado,
las condiciones financieras y operativas de la empresa y la cantidad de financiación necesaria para realizar las nuevas inversiones. Aunque todos ellos podríamos sumirlos diciendo que el costo del capital de la empresa es función de la oferta y demanda de dinero y del riesgo de la empresa, ¿cierto? Primero, las condiciones económicas. Este factor determina la demanda y la oferta de capital, así como el nivel esperado de inflación. Esta variable económica viene reflejada en el tipo de interés sin riesgo, como el rendimiento de las emisiones a corto plazo realizadas por el Estado, dado que este se compone del tipo de interés real pagado por el Estado y de la tasa de inflación esperada. Cuando varía la demanda de dinero con relación a la oferta, los inversores alteran su tasa de rendimiento requerida. Así se produce un aumento de la demanda sin que la oferta reaccione proporcionalmente. Los inversores aumentarán su rendimiento requerido. El mismo efecto se producirá si se espera un aumento de la inflación. Por el contrario, si aumenta la oferta monetaria o se espera un descenso del nivel general de precios, pues se producirá un descenso del rendimiento requerido en cada proyecto de inversión. Segundo, las condiciones del mercado. Cuando el riesgo del proyecto aumenta, el inversor exigirá una mayor tasa de rendimiento requerida, haciendo lo contrario en el caso de que aquel descendiese. A la diferencia entre el rendimiento requerido de un proyecto de inversión con riesgo y el otro idéntico pero carente de este, se le denomina prima de riesgo. Por ello, cuanto mayor sea el riesgo, mayor será dicha prima y viceversa. Si además el activo, ¿sí? Acción, obligación, etcétera, es difícilmente reversible porque el mercado para el mismo es bastante estrecho, también podríamos decir que el activo en cuestión es poco líquido, existirá una importante prima de liquidez que aumentará aún más el rendimiento mínimo exigido. Así, por ejemplo, cuando un inversor se plantea adquirir acciones de una empresa que no cotiza en bolsa o invertir dinero en obras de arte, tiene que ser consciente de lo poco líquidos que son este tipo de inversiones y que por tanto su prima de liquidez será importante. Tercero, las condiciones financieras y operativas de la empresa. El riesgo o variabilidad del rendimiento también procede de las decisiones realizadas en la empresa. El riesgo se divide en dos clases. Por un lado, el riesgo económico, que hace referencia a la variación del rendimiento del activo de la empresa y que depende de las decisiones de inversión de la empresa. Por otro lado, el riesgo financiero, que se refiere a la variación que el rendimiento obtenido por los accionistas ordinarios de la compañía como resultado de las decisiones de financiación en cuanto al uso de la deuda y de las acciones preferentes. Cada vez que estos riesgos aumenten, el rendimiento requerido también lo hará o lo hace, y por tanto el costo de capital. Cuarto, la cantidad de financiación. Cuando las necesidades de financiación de la empresa aumentan, el costo de capital de la empresa varía, ¿sí? Debido a una serie de razones. Por ejemplo, cada vez se emiten títulos, ¿sí? Que hay que hacer frente a los denominados costes de emisión, ¿sí? O de flotación. Estos costos son menores cuanto mayor es el volumen de la emisión. También, si la empresa solicita un volumen de financiación realmente grande en comparación con el tamaño de la misma, los inversores dudarán de la capacidad de la directiva de absorber eficientemente esa gran cantidad de dinero, lo que hará que aumente su rendimiento requerido y por tanto el costo del capital. Además, cuanto mayor volumen de acciones se emita, mayor será el descenso del precio de las mismas en el mercado, ¿sí? Lo que redundará en un aumento del costo de capital. Es preciso señalar sobre el tema del riesgo que puede ser eliminable en algunos casos mediante una buena diversificación. Ese tipo de riesgos se le denomina riesgos específicos o no sistemáticos, como por ejemplo el riesgo económico, el riesgo de liquidez, el riesgo financiero, puesto que todos ellos se pueden eliminar realizando una diversificación eficiente de nuestro dinero. Mientras que en otros casos el riesgo no se podrá reducir más allá de un valor determinado. A este tipo se le denomina riesgos sistemáticos, como por ejemplo el riesgo de inflación, el riesgo de interés, etc. Es importante esta diferenciación porque la prima de riesgo es de un proyecto de inversión cualquiera, solo incorporará el riesgo sistemático al que está expuesto dicho proyecto y no su riesgo específico que se ha debido eliminar convenientemente a través de una buena diversificación.
Supuestos básicos del modelo de costo de capital. Primer supuesto, el riesgo económico no varía. Dado que el riesgo económico de una empresa se define por la cantidad, se define como la posibilidad, variabilidad de los rendimientos de una inversión, el nivel de dicho riesgo viene determinado por la política de inversiones, seguida por la directiva de la compañía. A su vez, tanto la tasa de rendimiento requerida sobre los títulos de una empresa como el coste de capital de la misma son una función del riesgo económico. ¿Sí? Puesto que si este último variase, cambiarían también las otras dos variables. Y habida, perdón, y habida cuenta de lo difícil que resulta averiguar qué parte de la variación del coste de capital se debe a alteraciones en el riesgo económico, supondremos que cualquier inversión cuyo análisis estemos considerando no alterará significativamente este dicho riesgo. Concretando, el coste del capital es un criterio de inversión apropiado solo para aquellos proyectos de inversión que tienen un riesgo económico similar al de los activos existentes en la empresa. Segundo supuesto, la estructura de capital no varía. El riesgo financiero fue definido anteriormente como el riesgo adicional que tienen los accionistas ordinarios como resultado de la decisión de financiar los proyectos de inversión mediante deuda y o acciones preferentes. De tal manera que cuando el coeficiente de endeudamiento, relación entre recursos ajenos a mediano, largo y largo plazo y recursos propios, aumenta también, también asciende la posibilidad de que la empresa sea incapaz de hacer frente al servicio de la deuda y ello se refleja en un incremento del riesgo financiero y por tanto de la tasa de rendimiento requerida por los inversores entre las diferentes fuentes financieras de la empresa. Véase el diagrama causal de la figura 8, donde los signos más indican una relación causa-efecto directa y los signos menos una relación inversa. Bueno, ¿quién vaya por favor leyendo esta diapositiva? Ay, profe, esa letra está bien chiquita, pero voy a... Espéreme y la amplío. Dice, así pues, el coste de las diferentes fuentes financieras es función de la estructura de capital de la empresa. Por tanto, los datos utilizados en el cálculo de dicho coste serán válidos siempre que la directiva continúe utilizando la misma composición de dicha estructura de capital. Así, por ejemplo, si la estructura actual es del 40% de recursos propios y 60% de recursos ajenos, con vistas a la utilización del modelo del coste de capital, supondremos que dichas proporciones se van a mantener indefinidamente. No importa que durante algún tiempo la estructura real no coincida con dichas cifras, porque la idea es que a la larga o en promedio esa estructura idónea permanece constante. Tercer supuesto, la política de dividendos no varía. Con objeto de simplificar el cálculo del coste del capital de una empresa, se supone que los dividendos aumentan indefinidamente a una tasa anual constante. Dicho crecimiento se supone que es función de la capacidad generadora de beneficios de la empresa y no de un aumento de la tasa de reparto de beneficios. Todo lo cual implica la suposición de que dicha tasa de reparto, que es el reflejo de la política de dividendos, se mantendrá inalterada a lo largo del tiempo. Como los tres supuestos anteriores son bastante restrictivos, la directiva de la empresa deberá estar alerta sobre los mismos al calcular el coste del capital de la compañía. Por ello, en la práctica, el director financiero deberá utilizar un rango de posibles valores del coste del capital más bien que uno solo. Así, podríamos referirnos a un coste del capital que se mueve en un rango del 12 y 14%. Tipos de recursos financieros. Nuestro objetivo es estimar el coste del capital de la empresa o más exactamente el coste del capital medio ponderado WACC, puesto que engloba los costes individuales de cada una de las fuentes financieras de la empresa ponderadas por el peso que cada una tiene en el total de la financiación de la misma. Luego, lo primero que tenemos que decir es cuáles van a ser dichas fuentes financieras
Para empezar, nos referiremos a las fuentes financieras a corto plazo, efectos comerciales a pagar, proveedores, acreedores, sueldos y salarios, impuestos, devengados, etc. Dichas fuentes surgen de operaciones normales de la empresa, de tal manera que si las ventas aumentan, ellas aumentan también. Así, por ejemplo, si nuestra empresa realiza una inversión tendente a aumentar las ventas de un producto determinado, ello hará que aumenten también las deudas con los proveedores y los efectos a pagar, así como los impuestos devengados y otras series de partidas del pasivo a corto plazo. Pero este aumento de los recursos financieros a corto plazo ha sido generado espontáneamente al haberse aumentado las ventas. Por ello, en el análisis del proyecto de inversión consistente en la mejora del producto, solo debemos tener en cuenta las fuentes financieras necesarias para la mejora del mismo. Bueno, hasta allí. Perfecto, muchas gracias. Entonces ahí vimos el tercer supuesto, los tipos de recursos financieros. Continuamos. Bueno, entonces continúo. Bueno, solo debemos tener en cuenta las fuentes financieras necesarias para la mejora del mismo y no las que espontáneamente se generan con posterioridad. Todo lo cual nos lleva a decir que los recursos financieros a corto plazo no deberán ser incluidos en el costo del costo de capital de la empresa. Solo nos interesarían o nos interesarán pues los recursos financieros necesarios para acometer la inversión más los necesarios para financiar el incremento del fondo de rotación que dicha inversión puede provocar. Todos estos recursos financieros lo serán a medio y largo plazo. Por ello, solo utilizaremos para el cálculo el costo del capital medio ponderado, las deudas a mediano y largo plazo, las acciones preferentes y las acciones ordinarias. Una excepción ocurre cuando la empresa utiliza deliberadamente recursos financieros a corto plazo, en especial el préstamo a corto plazo, para financiar inversiones a largo plazo. En ese caso, sí que deberemos incluir el coste de dicha deuda a corto plazo como una parte del costo del capital. Por supuesto, si dicho uso no fuese algo común, sino más bien causal, pues no habría que incluirlo como parte del costo del capital de la empresa. En todo caso, es necesario decir que financiar una inversión a largo plazo, ya sea en su totalidad o solo en parte, a través de recursos financieros a corto plazo, es una política bastante arriesgada que podría poner en peligro no solo la realización de la inversión, sino también la vida de la propia empresa. Bueno, costo de oportunidad y costo de capital. El costo de oportunidad del capital es el rendimiento al que renuncia el inversionista cuando acepta una inversión nueva. El costo de capital o costo de oportunidad del inversionista es el mejor rendimiento esperado disponible que se ofrece en el mercado sobre una inversión de riesgo y un plazo comparables con el flujo efectivo que se descuenta. El costo de capital, entonces, es un indicador que permite conocer el costo de los recursos financieros utilizados en la operación de la empresa y es de gran importancia en la toma de decisiones financieras, ya que sirve como referencia a la rentabilidad mínima que debe obtener la empresa con sus inversiones. El WACC o costo de promedio ponderado de capital es el rendimiento mínimo que necesita ganar una empresa para satisfacer a la totalidad de sus inversionistas. Las empresas se definen de dos formas, con recursos propios que provienen a los accionistas o inversionistas de la empresa y mediante endeudamiento con terceros que pueden ser bancos, corporaciones financieras u otras. Dicho financiamiento implica la devolución del capital recibido más una remuneración causada por la utilización de dichos recursos. Ese costo se materializa en forma de una tasa de interés que corresponde a la suma ponderada de dos fuentes, equity y deuda. Para el cálculo del capital contable o capital accionario, se denomina costo del equity K sub E y representa el valor en el mercado del capital accionario de una empresa. Para calcularlo, se toma el número de acciones en circulación y se multiplica por su precio unitario. Cuando la fuente es el valor de mercado de la deuda, se denomina costo de la deuda. Dicha tasa se obtiene de la tasa que cobran las entidades financieras por los créditos otorgados. La suma de K sub E y K sub D se representa con la letra V. Es de vital importancia comprender que el costo capital de una inversión depende del riesgo de esta. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo por favor esa fórmula? Es el costo del equity. Entonces, dice cálculo del CPPC o WACC. La fórmula de cálculo del costo promedio ponderado del capital es
el WAP o CCP igual a KE por E sobre V más KD por D sobre V por 1 menos T. De donde KE equivale al costo del equity, el KD el costo de deuda, la E es el monto del equity o valor de capitalización bursátil de la empresa, D es el monto de deuda, V es la sumatoria de E más D y T es la tasa de impuestos. Una de las ventajas de financiarse con deuda es que el interés pagado por una corporación es deducible para fines de impuesto, mientras que el pago de dividendos a los accionistas no es deducible. Para fines prácticos, esto significa que el gobierno paga una parte del interés. Correcto. Ejemplo, cálculo del costo promedio ponderado o WAC. Suponga que la empresa fabricante de pasteles Doña Dicha piensa ampliar la fábrica y abrir dos nuevos establecimientos en la ciudad de Bogotá, para lo cual requiere recursos por 1.600 millones. Para ello utiliza 500 millones que tenía reservados con costo capital 10% y el resto lo financia mediante préstamos a un año, ¿sí?, a 3 entidades financieras quienes le ofrecen diferentes montos y tasas de interés fijas. Entonces, vemos allí Banco A, monto 500 millones, EA o efectivo anual, tasa efectiva anual, 13%. La B, 400 millones, pero la tasa efectiva anual es del 14%. Y la más alta, Banco C, 200 millones, un monto más pequeños, pero la tasa de interés efectiva anual es del 16%. En primer lugar, se pondera el monto de cada préstamo en el total de deuda y capital. Monto, 500, 400, 200 y 500. El monto de cada préstamo. Ya, por dónde lo ampliar. Bueno, en primer lugar, entonces se pondera el monto de cada préstamo entre el total de deuda o el total de deuda y capital. ¿Sí? Ok. En segundo lugar, se calcula el costo de la deuda y se multiplica por 1 menos tasa de impuestos para hallar el coste de la deuda después de impuestos. Vemos allí como están los tres bancos, A, B y C, debajo está el capital propio. El monto, el mío es igual al del banco A, 500 millones, pero la tasa efectiva anual es diferente. Para las sucursales de Bancolombia no aparece ahí, pero es el del costo promedio ponderado de capital. Perdón, después de haber hecho estos cálculos, ¿sí?, de esos montos con esa tasa efectiva anual y haber calculado el porcentaje de participación, ¿sí? Entonces procedemos, bueno, y calculamos el costo de la deuda, que en este caso es 9,57%, pues entonces ese sería el resultado de haber aplicado entonces la fórmula de costo promedio ponderado de capital. Nuevamente, el costo promedio ponderado de capital va a ser igual a ese 10%, multiplicado por 500 entre 1.600, más 6,41% por 1.100 entre 1.600. Eso nos va a dar un costo promedio ponderado de capital de 7,533%. EVA es una medida financiera consistente que toma en cuenta todos los costos de capital, establece un rango o ponderación por usuario y capitaliza los activos intangibles. Fue creada por Stern Stewart & Co., ¿sí?, Joel M. Stern y G. Benedict Stewart, una firma de consultoría de la ciudad de Nueva York. EVA afirma que no solo se deben tomar decisiones o aceptar proyectos si la utilidad neta de operación después de impuestos excede los costos de capital necesario para financiar la inversión. Considera el costo de los recursos utilizados y el riesgo del capital invertido. Entonces ahí vemos, sí, elementos del EVA, el WODI, WADI y NOPAT, que es la utilidad operativa después de impuestos, está acá. Los activos operativos netos serían inversiones de capital de trabajo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta de equipo, etc. Y los otros dos tienen que ver con la parte financiera, el WAC o CPPC, costo por promedio de capital, costo promedio ponderado de capital, y el RAN o RUODI, le tocaría correr, utilidad neta más gastos financieros más gastos no operacionales menos ingreso no operacional menos benedictos tributarios. Eva. Y BPN, ¿me ayuda por favor leyéndolo? ¿Alguno de los dos? EVA y BPN.
bueno, yo pues. ¿Cómo funciona y en qué se diferencian los indicadores de evaluación BPN de ese es que flujo de caja libre, profe, y EVA? El primero calcula el BP de los flujos futuros esperados de efectos libres, que es la utilidad de operación menos la inversión nueva en capital de trabajo y planta. El segundo suma el BP del valor económico agregado futuro esperado al valor en libros de la empresa, pero solo después de ajustar este para que incluya todas las inversiones en activos intangibles como reputación, compras, valor de marca, investigación y desarrollo. ¿Cuál es la desventaja de BPN para los administradores financieros? Con BPN es imposible conocer en cuál año del proyecto se genera valor, mientras que el EVA sí se puede medir la creación de valor año tras año en una organización. Estrategias para aumentar EVA. Primero, aumentar la eficiencia en la operación de los activos sin realizar nuevas inversiones. Para ello hay que mejorar el margen de utilidad aumentando precios de venta, reduciendo costos o aumentando la rotación de activos. Segundo, planificar eficazmente los tributos para reducir el pago de impuestos. Tercero, invertir en alternativas que superen el CPPC y no la rentabilidad actual, ya que esta puede ser superior al CPPC y se rechazarían alternativas generadoras de valor. Cuarto, reducir los activos operacionales manteniendo la utilidad y disminuir la financiación y su costo. Quinto, se me fue. Aplicar estrategias como justo a tiempo, leasing, reducción de plazos a clientes, contribuyendo a lograr este propósito. Perfecto, muchas gracias. Yo continúo. Entonces, valor de continuidad es el valor futuro estimado de los flujos netos de caja que espera obtener la empresa en el resto de su vida tras el periodo coyuntural. Para calcular dicho valor debemos contemplar varios supuestos, ¿verdad? Que son, los flujos de efectivo se deberán mantener constantes en el tiempo. Se deberá aplicar una tasa de crecimiento constante de los flujos netos de caja que deberá corregir la tasa de descuento aplicada para el cálculo del valor de continuidad. Para calcular dicho valor de continuidad se deberá utilizar la siguiente fórmula. El valor de continuidad es igual al flujo neto efectivo n más 1 momentos dividido WACC menos E. Entonces sería un ejemplo, flujo neto efectivo n más 1, ¿sí? Va a ser igual a flujo neto de efectivo para el último año estimado. WACC es el costo promedio ponderado de capital, que sirve como tasa de descuento. Bueno, valor de continuidad descontado. Entonces BC sobre 1 más WACC. Ay, ¿qué pasó? Listo. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor, esta? Valor agregado de mercado o MBA, por favor. Valor agregado de mercado o MVA, más conocido como su abreviatura en inglés MVA, Market Value Added, es un indicador relacionado con el EVA que pretende mostrar si en los planes futuros de la empresa hay valor agregado implícito. En este sentido, puede afirmarse que el MVA sirve para determinar la viabilidad de las estrategias y planes futuros de la empresa. Es, por lo tanto, una medida en base a la proyección y es igual al valor presente de la EVA futuro. Este valor también resulta de restarle el valor de la empresa, el valor de los activos netos de operación, y es lo que se conoce con el nombre de prima del negocio. Debe tenerse la precaución de no confundir el aumento del MBA en un periodo dado con el EVA del mismo. Son valores diferentes. El MBA está afectado por las expectativas futuras de la empresa que el mercado traduce en el valor de las acciones, mientras que el EVA es el resultado del restar las utilidades operativas. Son hechos cumplidos el costo de oportunidad de los activos que se utilizan para producirlas. Supóngase la siguiente proyección de flujo de caja libre de una empresa imaginaria para los próximos 6 años, donde la sexta se considera el primer perpetuidad.
El capital empleado o actividad neta para operación se estima en 350 millones. Si el crecimiento esperado de los FCL a perpetuidad fuera 5%, el costo del capital del 21% y el valor presente de los pasivos financieros 260 millones, ¿cuál sería el valor de patrimonio y del MBA en esta empresa? El valor de continuidad BC es 800 millones y su valor presente 308 millones. Valores que se obtienen así. BC igual a 128 dividido en 0,21 menos 0,5 igual a 128 dividido en 0,16 igual a 800 millones. BP del BC igual a 800 dividido en 1,21 elevado a la 5 igual 800 dividido en 2.593742 igual a 38.4 millones. El valor presente de los FCL de años 1 a 5 utilizados del 20% como tasa de descuento de 277.3 y por tanto Ay, qué pena con ustedes. Bueno. Bueno, y aquí tenemos entonces el cálculo, ¿cierto? El valor presente de los flujos de caja libre del periodo relevante, 308,4, más el valor presente del valor de continuidad, 277,3, eso me da un valor de las operaciones de 585,7. Y a ese valor de las operaciones le restamos el valor presente de los pasivos, que es por 260, eso nos da un resultado, un valor del patrimonio de 335,4. Si el MBA es igual al valor de las operaciones menos capital empleado, ¿cierto? Entonces MBA va a ser igual a 595,4 menos 350, y eso nos da 245,4, como lo vemos allí. Conclusiones. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo las conclusiones? Conclusiones. Los objetivos de la administración del capital de trabajo incluyen mantener intacta la liquidez del negocio, mejorar la eficiencia operativa, disminuir los costos de intereses implícitos y explícitos y aumentar la rentabilidad general del negocio. Segundo, cualquier empresa que quiera expandir sus niveles de negocio necesitará tener un nivel saludable de capital de trabajo para financiarlo. Se requiere para financiar órdenes de compra y proporcionar periodos de crédito a más clientes, sin un nivel adecuado y creciente de capital de trabajo. Será un desafío para cualquier empresa expandir su escala comercial. Tercero, cada tipo de recursos financieros, deuda, acciones preferentes y ordinarias, deberían ser incorporadas en el coste de capital de la empresa con la importancia relativa que ellos tienen en el total de la financiación de la empresa. Perfecto, muy bien. Excelente. Bueno, entonces quería preguntarles si tienen alguna duda relacionada con el desarrollo de alguno de los puntos de la guía de actividades individual o colaborativa. Ya he visto que pues llevan un buen avance en el desarrollo, ya varios han desarrollado la actividad individual, pues están desarrollando los puntos de la colaborativa. Ustedes me dirán si tienen alguno pues que se les venga a la mente
O si no, pues yo les voy dando realimentación a través del foro de discusión. ¿Ok? La única duda que teníamos, profe, era que su merced nos había hecho como una observación con respecto a un cálculo porque daba superior al 100%. Entonces estuvimos revisando Sí. los cálculos y eso se da porque el valor de las ventas fue superior al activo, porque estábamos revisando esos cálculos y Sí. estaba bien porque había dado 120. Y revisamos los estados financieros y efectivamente yo dejé dentro del foro como el pantallazo donde se ve el ingreso de las ventas y el activo y efectivamente las ventas fueron superiores al activo y por eso da 120. Venga, pero es que eso es un poco incoherente. ¿Y solamente dio en un año? Espérame, ya reviso. Parará. Al menos en el 2022 no sucedió, pero sí, profe, en el 2023 sí pasó. Que es algo increíble, como una empresa comercializadora logra generar unas ventas, ¿sí? Con ¿qué? Más del valor de los activos que tiene. Eso no es normal. Porque las empresas ganan es por rotación, no por margen. De todos modos Profe, tendrán pues que yo no sé si ser. de pronto, lo que pasa es que en el 2023 Grupo Nutresa tuvo una disminución bastante fuerte de los activos. Mire que ya pasó de 20.000 millones a 15.000 millones, pero pues también ahí influyó mucho la operación de escisión. Pudo ser, ¿no? Pero Ok. Sí, eso sí tiene más lógica. Entonces, por favor, coloquen ese motivo. Ahora sí tiene más lógica. Ajá, una decisión pudo haber hecho que los activos que antes tenían un mayor valor, pues por la división o difusión o separación que hicieron, pues se redujo en un momento dado, con un documento, el valor de los activos. Sí, puede ser. sí, ahí lo mencionamos en varias partes del trabajo colaborativo, profe, porque cuando hablamos de Pero los otros resultados, en ese indicador que en lo específico, mencionemos ahí necesito en que el sí, indicador. necesito que Ah, ahí es que ok. lo mencionen, porque ahí es donde se ve precisamente ese cambio pues tan brusco y tan incoherente, porque la verdad eso es. Ujú. Ok. Listo, pues no sería más. Muchas gracias por la asistencia y nos estamos viendo para la sesión del primer CIPAS. Pues yo creo que sí, seguramente va a ser la próxima semana. Ok. Muchas gracias, tutor. Ok, profe. Bueno, con mucho gusto. Que pasen una feliz noche. Gracias igualmente. Bueno, chao, Gracias, profe. chao. Chao. Ok, chao, chao.